Ahora vamos a entrar con más detalle en cada tipo de función. En esta segunda parte vamos a aprender funciones polinómicas, en particular las funciones constantes, lineales y cuadráticas. Vamos a iniciar con la función constante. La función constante tiene la forma f de x igual a k, donde k es una constante. La ecuación que la representa es un polinomio de grado 0 o el polinomio nulo. Vamos a analizar como ejemplo f de x igual a menos 2. Para ayudarnos, para comprender, después es muy fácil, vamos a hacer una tabla de valores. ¿Qué significa que la función sea f de x igual a menos 2? Significa que elija el valor que elija para x, la y siempre va a valer menos 2, ¿sí? Porque es una función constante que me dice que f de x es igual a menos 2. Caseramente yo puedo entender que x es el valor que elijo, f de x es la cuenta e y es el resultado. Entonces, en esta función constante me dice que el resultado de esta cuenta va a ser siempre menos 2. Nosotros vamos a aprender a trabajar con funciones sin la tabla. En algún caso, por ahí tenemos que buscar de este modo algún punto, pero vamos a tratar de aprender a trabajar con funciones sin emplear tabla porque no es lo más exacto. Vamos a ver para esta función todo lo que podemos nosotros buscar. Dominio. El dominio, en este caso, como es una función polinómica, son todos los reales. ¿Qué significa? Que yo podría elegir para x cualquier valor real. La imagen es siempre menos 2. Significa que elija el valor que elija para x, la y va a valer siempre menos 2. Si tengo en esta tabla de valores, la x, el conjunto de todas las x es el dominio y el conjunto de todas las y es la imagen, el conjunto imagen. Fíjense que siempre es menos 2, entonces la imagen es igual a menos 2. Para hallar la raíz, yo ya con conocer la función, sé que esta en particular no va a tener raíces, pero imaginen que no nos damos cuenta, entonces para hallar la raíz buscamos el valor que anula la función, con lo cual yo tendría que encontrar un valor que haga que menos 2 sea igual a 0, y eso es imposible. Entonces decimos que el conjunto de ceros es vacío. Para la ordenada al origen es lo mismo, o parecido. La ordenada al origen es el valor de y cuando la x vale 0, pero fíjense que como es constante, cuando la x vale 0 también la y vale menos 2, así que ordenada al origen es también menos 2. Positividad y negatividad. Si se fijan, en este caso también en particular, todas las i's son negativas porque es menos 2, ¿sí? Entonces la función está completa debajo del eje de las x. Siempre me va a dar negativo el resultado. Entonces, positiva es el conjunto vacío y el conjunto de negatividad es el conjunto de los reales. Ahora, la función constante es una recta, ¿sí? Una recta puede ser creciente, decreciente o constante. No puede ser una parte creciente y la otra decreciente. Como esta es constante, no crece ni decrece. Y la pendiente, que es la inclinación que tiene esa recta, vamos a dejar esa definición por el momento, es a igual a 0. Ahora, en otro ejemplo, vamos a ver por qué digo a igual a 0. Pero yo lo agregué acá, lo de la pendiente, porque es un error bastante frecuente decir que la función constante no tiene pendiente. La pendiente es una característica que hace a las rectas. Va a tener siempre pendiente. Lo que puede ocurrir, como en este caso, es que la pendiente sea 0, sea nula. Y el gráfico es el que se muestra. Fíjense que es una recta paralela al eje de las x.
Si yo hubiese tenido, en lugar de f de x igual a menos 2, hubiese tenido f de x igual a 1, la recta era paralela al eje de las x por y igual a 1, ¿sí? Hubiese sido, por ejemplo, en ese caso, al revés la positividad y la negatividad, ¿sí? Vamos a estudiar la función lineal general. La ecuación que la representa es ax más b. Y vamos a ver en esta ecuación qué información yo puedo extraer. La ecuación que la representa es un polinomio de grado 1. ¿Por qué de grado 1? Porque el mayor exponente con que aparece la variable, que en este caso es x, es 1. Cuando yo vea funciones de este tipo, ya sé que la función es lineal. ¿Qué otras cosas puedo saber? Como es una función polinómica, el dominio son todos los reales, la imagen son todos los reales, la raíz, como venimos diciéndolo hasta ahora, son todos los x, tal que x anula la función. La pendiente me la da el valor de a, que es el coeficiente del término principal, es el número que acompaña a la x. Presten atención que yo no digo que es el primer número, es el número, el coeficiente que acompaña a la x. Esa pendiente a mí me permite saber si la función es creciente o decreciente en todo su dominio. Fíjense que si la pendiente es negativa, la recta es decreciente. Y después van a ver que cuando la pendiente es positiva, la recta es creciente. Fíjense ahí cómo está, la pendiente está creciendo, entonces la recta va cambiando su inclinación hasta que va a llegar un momento en que cuando es 0 se hace constante, por eso antes puse a igual a 0, y cuando se hace la a es positiva, la recta es creciente. Fíjense ahí, a es positiva, entonces la recta es creciente. ¿Qué más podemos saber? La ordenada al origen. En cualquier función, yo voy a buscar la ordenada al origen haciendo i igual a f de 0, es decir, el valor de i cuando la x vale 0. Pero en el caso de la función lineal o de cualquier polinómica, coincide con el término independiente, ¿sí? Fíjense en este ejemplo, la ordenada al origen es 2, y aquí está 2 marcado en el eje de las IES. ¿Qué pasa si esa ordenada del origen cambia? La función se desplaza hacia arriba o hacia abajo, según el signo de la ordenada del origen. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden analizar f de x igual a 3 medios de x menos 6. Entonces vamos a ver qué información podemos extraer de esta ecuación sin hacer ninguna cuenta. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo al finalizar el análisis encuentro que es distinto a lo que yo pude tomar de información, entonces me voy a dar cuenta que algo hice mal. Fíjense, en nuestra ecuación la ordenada del origen es el término independiente, entonces va a pasar por menos 6 de i. Y la pendiente, que es 3 medios, como es positiva, me dice que es creciente. Si yo al finalizar mi trabajo no llevo a una recta creciente que pase por menos 6 de i, entonces algo hice mal. Vamos a analizar toda la función. El dominio, como es polinómica, son los reales. La imagen, los reales. La pendiente, recordemos que la pendiente es el coeficiente principal, es a, es 3 medios. Como es positiva, la recta es creciente en todo su dominio, es decir, en los reales. Por lo tanto, no decrece nunca. Buscamos la raíz. Para la raíz, igualamos la función a 0,
Desarrollamos y encontramos que la raíz está en x igual a 4. Entonces el conjunto de ceros es 4. Para la ordenada al origen hacemos f de 0. Y si yo reemplazo en mi función la x por 0, este primer término se anula, me queda menos 6, que coincide con lo que dijimos al principio, ¿sí? Entonces la ordenada al origen es y igual a menos 6. Para la positividad, yo tengo que buscar en qué momentos esa función se hace mayor que 0. Entonces, escribo 3 medios de x menos 6 mayor que 0. Trabajo con esa inecuación y yo abrevié pasos aquí y me queda que la función es positiva para cualquier x mayor que 4. Y la negatividad hacemos lo mismo pero menor que 0. Trabajo con esta inecuación y me queda para las x menores que 0, menores que 4. Fíjense que el corte de la positividad y la negatividad se da en las raíces, que es lo que vimos en la primera parte de estos videos, ¿sí? El corte entre la positividad y la negatividad se da, si es que se da donde están las raíces. Y el gráfico es este. Entonces, fíjense, raíz en x igual 4, ordenada al origen en y igual a menos 6, es creciente, coincide con lo que dijimos al principio, y además, me adelanto un poquitito, la pendiente también, 3 medios, me dice que si yo voy de un punto cualquiera, por ejemplo de la ordenada al origen, hasta la raíz, primero en vertical y luego en horizontal, esas dos distancias son las que forman la pendiente, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Tengo en este caso menos 5x más 10. ¿Qué información obtengo acá? Como la pendiente es negativa, va a ser una recta decreciente. Y como el término independiente es 10, va a cortar al eje de las I's en 10. Analizamos todo. Dominio e imagen, como es una función polinómica, el dominio son los reales. Como es una función lineal, la imagen son los reales. La pendiente es menos 5, recuerden que es el coeficiente principal. Como es negativo, como la pendiente es negativa y la recta es decreciente, no es creciente nunca, es creciente en todo su dominio. Busco la raíz del mismo modo que hicimos antes y llego a que x es igual a 2. Busco la ordenada al origen, hago f de 0. Si yo pongo 0 en el lugar de x, fíjense que la escritura me dice lo que tengo que hacer. Antes decía f de x y ahora dice f de 0. Significa que el 0 está ocupando el lugar de la x. Entonces, si pongo 0 en la x, menos 5 por 0, 0, más 10, 10. Y la ordenada al origen es igual a 10. Positividad y negatividad, hacemos lo mismo que hicimos antes. Y una vez más, fíjense que el corte entre la positividad y la negatividad se da en la raíz. Y el gráfico es el que se muestra. Vamos a ver un poquitito más. Me dice, con las funciones anteriores, que hallemos esta escritura es inversa de la función, que no significa 1 sobre f de x, significa inversa de la función. ¿Cómo se hace la inversa? ¿Cómo se halla la inversa? Yo tengo mi función y lo que tengo que hacer es despejar la x y luego hacer un cambio de variables. Yo abrevié los pasos, ¿sí? Abrevié acá los pasos, pero lo que hago es despejar la x y cuando termino de despejar hago un cambio de variables, es decir, donde estaba la y pongo x y donde estaba la x pongo y, pero ya puedo escribir que esta es la inversa de la función. Y si las grafico, fíjense
esta es la función original y esta es la inversa. Un dato, como yo hago este cambio de variables, una función y su inversa son simétricas respecto a la recta y igual a x. Vamos de vuelta. Acá punteadita yo dibujé la recta y igual a x, es decir, la que pasa por los puntos que tienen coordenadas iguales, ¿sí? Pasa por el punto menos 6, menos 6, menos 2, menos 2, 0, 0, 2, 2, 3, 3 y así. Mi función original es simétrica respecto a esta recta con su inversa. Si se cortan sobre esa recta. Y una característica, por ese cambio de variables que hicimos, es que lo que antes era raíz, ahora pasó a ser ordenada. Lo que antes era ordenada, ahora pasó a ser raíz. Vamos a ver qué pasa con g de x, que era la otra función lineal que habíamos hecho. Tengo mi función, despejo x y hago el cambio de variables. Y grafico. Fíjense otra vez, aquí tengo mi función g de x, que es la que habíamos analizado antes, su inversa, y son simétricas nuevamente respecto a la recta y igual a x. Y el punto donde se cortan está sobre esa recta. Vamos un poquitito más. Con estas dos funciones me piden hallar, esto se lee g compuesta con f de x, o se puede leer g cerito f de x, y lo mismo para el otro, f cerito g de x o f compuesta con g de x. Estas son composiciones de funciones. Cuando yo tengo que componer funciones. En el práctico después vamos a ver algunos ejemplos. Cuando yo a una variable le tengo que aplicar una función y luego le tengo que aplicar otra. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Yo tomo mi función g compuesta con f. Lo que me dice es, en g, si antes tenías g, que era g es esta, ¿sí? Mi función original. Es g de x. Pero ahora, en lugar de x, voy a tener la función f. Fíjense, menos 5 y en lugar de x, tengo la función de f, menos 5 más 10. Opero y esta es la composición. Ahora hacemos la otra, es al revés. Mi función f es 3 medios de x menos 6. Era 3 medios de x menos 6, pero en lugar de x, ahora tengo la función g. Entonces opero y obtengo la composición de las dos funciones. Veamos qué ocurre con la función cuadrática. La función cuadrática tiene como gráfico una parábola que nosotros ya estudiamos. Las ecuaciones que se pueden, o las formas que pueden tomar, son como ecuación explícita, ecuación canónica y ecuación factorizada. Y de cada una de ellas nosotros podemos distinguir algún dato aún antes de operar, igual que hicimos antes con la función lineal. En las tres, el valor de A me indica la concavidad. Si la A es mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Si la A es menor que 0, la parábola es cóncava hacia abajo. Nunca va a ser 0, porque si fuese 0, se me anularía el término cuadrado, entonces no tendría una función cuadrática. El eje de simetría, acuérdense que una parábola tiene un eje de simetría que pasa por el vértice, lo puedo tomar como menos b sobre 2a, que lo sacamos de la ecuación explícita. Hay otro modo de hallarlo, pero un modo simple es ese, menos b sobre 2a. ¿Qué más puedo
hallar o qué más puedo observar? En la ecuación canónica, el vértice está dado por h y k. Las raíces las puedo observar en la ecuación factorizada. Son R1 y R2. La ordenada al origen, como en cualquier función polinómica, coincide con el término independiente. Ojo porque en esta el error que cometen es que en la canónica piensan que K es el término independiente y no es. Yo para poder tener el término independiente primero debería resolver este cuadrado y ver si K me queda así o si toma otro valor, ¿sí? Pero el término independiente lo veo bien en la ecuación explícita. A ver este ejemplo. Nos dan f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 8. Lo que yo sé acá sin hacer ninguna cuenta es que el coeficiente principal, es decir, el número que acompaña a la x que le da el grado, es 1. No está escrito, pero está. Como es positivo, mi parábola va a ser cóncava hacia arriba. Y además, el término independiente me da la ordenada al origen. Entonces yo tengo dos opciones. Que sea esta parábola cóncava hacia arriba y que pase por menos 8 o esta otra. Ahora algún dato más me va a permitir a mí saber cuál de las dos va a ser. Esto es como un gráfico de ayuda, ¿sí? Para ir anticipándome. Hay otro modo de resolver. A mí me parece que lo más práctico es hacer completamiento de cuadrados. ¿Cómo hacemos el completamiento de cuadrados? Sumando y restando en ese orden la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. ¿Sí? La mitad de 2 elevado al cuadrado. 2 dividido 2, 1 elevado al cuadrado. Sumo y resto en este orden. Entonces, el término cuadrado, el término lineal y el número que yo sumé forman un trinomio cuadrado perfecto y luego menos 1, menos 8, menos 9. Me queda una diferencia de cuadrados, entonces resuelvo y haciendo el completamiento de cuadrados, si se fijan, pasamos por los tres tipos de ecuaciones, la explícita, la canónica y la factorizada. Yo, sin hacer otra cuenta, acá puedo sacar todos los datos que necesito para graficar mi función. Fíjense, ya sabíamos en la explícita la ordenada al origen. En la canónica tengo, ahora lo vamos a escribir bien, pero en la canónica tengo el vértice que es 1 menos 9. 1 menos 9. Eso ya hace que yo descarte una de las opciones. Y luego tengo las raíces en 4 y menos 2. Entonces yo puedo descartar, como dije recién, una de las dos opciones que tenía y sé que mi ecuación finalmente, el gráfico de mi función, va a tener esta forma, cóncava hacia arriba, que pase por menos 8 y demás. Vamos a hacer todo el detalle. El dominio, como es una función polinómica, son los reales. La imagen la vamos a dejar un minutito. Las raíces, como dijimos, las sacamos de la ecuación factorizada, son x igual 4 y x igual a menos 2. La ordenada al origen la sacamos de la ecuación explícita, que es y igual a menos 8. El eje de simetría yo tengo dos opciones. Si trabajo con la ecuación explícita, hago menos b sobre 2a. Menos b, b es menos 2, sobre 2a. Solo que como la a vale 1, me queda menos 2. Opero y me queda 1. Pero como yo tengo la ecuación canónica y el vértice está en 1 menos 9, el eje de simetría pasa por la x del vértice. Entonces yo podría no hacer todo este cálculo y directamente poner que el eje de simetría está en x igual 1, sin hacer este cálculo. La positividad, la imagen, ahora si se fijan, la imagen va, como yo ya tengo el vértice, la imagen va desde menos 9 hasta más infinito.
desde menos 9, desde la y del vértice, hacia más infinito. Si fuese cóncava hacia abajo, sería desde menos 9 hacia menos infinito. Positividad, tenemos que hallar los valores de x que hacen que la y sea positiva. Entonces planteamos, resolvemos y nos queda que la función es positiva para las x mayores que 4 y para las x menores que menos 2. Entonces tengo el intervalo de positividad. Puedo hacer lo mismo para el de negatividad. Fíjense, como decíamos antes, que los cortes de la positividad y la negatividad se dan en las raíces. Las raíces son 4 y menos 2. Bueno, los cortes se dan en 4 y menos 2. Esto tiene que coincidir, si no estoy haciendo algo mal. Y para el crecimiento y decrecimiento, yo miro la x del vértice. Entonces, si se fijan, crece para allá. Entonces crece de 1 a más infinito y decrece de menos infinito a 1. Y mi gráfico. Vamos a ver un poquitito más. Trabajar un poquitito más con la función que tenemos. Me dicen aquí que la función original va a ser corrida una unidad hacia arriba y 2 unidades hacia la izquierda. Para hallar la ecuación de la nueva función, porque es una función nueva al ser desplazada la que tenía, es conveniente una de las formas más simples de tener la ecuación canónica y señalar el vértice. Fíjense, el vértice, como dijimos antes, está en el punto 1 menos 9. 1 menos 9. Entonces, si yo sé que este es el vértice original, a mi vértice, la X me indica el desplazamiento horizontal. Va 2 unidades hacia la izquierda, entonces le resto 2. Y la Y me indica el desplazamiento vertical, entonces le sumo 1 porque va 1 unidad hacia arriba. Pero, y el vértice de mi nueva función está en menos 1, menos 8. Con lo cual, no cambia la concavidad. Entonces, la nueva función tiene ecuación x más 1 al cuadrado menos 8. Si miramos en el gráfico, la función original es la roja, desplacé 1 hacia arriba, 2 hacia la izquierda. Vamos a hallar la inversa ahora. La inversa para cualquier función se resuelve del mismo modo. Se despeja la variable independiente, se hace un cambio de variables y listo. Ahora, en la recta no había problema, porque la inversa de una recta es otra recta. El problema es que cuando yo tenga la inversa de mi parábola, me va a quedar una parábola con eje horizontal y deja de ser función. Entonces, lo que yo tengo que hallar es la inversa para una rama y para la otra rama. Vamos a ver. Tengo mi función, despejo x, en este caso me aparece el módulo, entonces abro el módulo. Y ahora tengo que decidir, yo tengo acá las dos inversas, tengo que decidir para qué rama es cada una. Puedo analizarlo pensando en las funciones irracionales, pero si yo no las sé, el razonamiento es este. ¿Por qué ponemos más raíz de y menos raíz de? Porque antes consideramos que dentro del módulo puede haber un número positivo o un número negativo. Si hay un número positivo, que por eso pusimos acá más raíz y menos raíz, x menos 1 mayor que 0, entonces x es mayor que 1. Y lo mismo, si x menos 1 es menor que 0, x es menor que 1. Y aquí me quedan ya identificadas las ramas con sus inversas. ¿Cómo se escribe? La función definida. Y acá pongo la rama.
la función definida de menos 1 a más infinito en menos 9 más infinito, esta es la imagen de la función original. Tal que f, la inversa de la función es 1, yo por comodidad puse el 1 adelante, 1 más raíz de x más 9. Fíjense que hice el cambio de variables, ¿sí? Y para la otra rama me dicen que la función definida de menos infinito a 1 en menos 9 más infinito, la imagen no cambia, tal que la inversa es 1 menos raíz de x más 9. Y el gráfico es este. Lo que yo les decía es, si dejase la inversa para toda la parábola, obtendría otra parábola, pero de eje horizontal, que deja de ser función. ¿Por qué deja de ser función? Porque, por ejemplo, en 4 yo tendría dos imágenes, entonces no cumple con ese principio de unicidad. Entonces yo tengo que pensar en las dos ramas. Una rama que va desde 1 a menos infinito y la otra rama que va desde 1 a más infinito. Por eso hacemos esta aclaración cuando abrimos el módulo y esta aclaración cuando escribimos lo que se llama restricciones. Entonces, hallamos la inversa y yo sé que para la rama derecha, la inversa es la que está arriba. Para la rama izquierda, la inversa es la que está debajo. Y nuevamente, fíjense que lo que antes eran las raíces 4 y menos 2, ahora son ordenadas 4 y menos 2. El vértice que estaba en 1 menos 9, ahora está en menos 9, 1. La ordenada, que era menos 8, ahora es raíz. Y aquí tenemos graficada la parábola con la inversa de cada rama. Vamos a ver la cúbica. En la cúbica vamos a ver menos porque nos falta aprender algo más. La función cúbica en general se tiene de modo factorizado. Y ahí podemos ver las raíces y podemos ver cómo inicia esa curva. El gráfico, yo tengo este ejemplo, pero el gráfico de la ecuación cúbica es como si fuesen dos parábolas enlazadas. El término, el coeficiente A, cuando yo tengo así factorizada, el coeficiente A me indica, como en la parábola, la concavidad de inicio, ¿sí? Si yo comienzo de izquierda a derecha, pero es al revés de la parábola. Cuando la A es positiva, el gráfico comienza cóncavo hacia abajo. Cuando la A es negativa, el gráfico comienza cóncavo hacia arriba. El gráfico de la cúbica no tiene nombre, como la cuadrática tiene, el gráfico se llama parábola. En la cúbica no hay nombre, es como si fuese un gusano caseramente. Vemos este ejemplo. A mí me dan esta función, fíjense que aquí tengo una diferencia de cuadrados, entonces yo podría desarrollarlo un poquitito más. Tengo las tres raíces y además el coeficiente A no está escrito, pero es un 1, me va a indicar que el gráfico comienza cóncavo hacia abajo. Entonces, dominio, todos los reales porque es una función polinómica. En la cúbica, la imagen también son todos los reales. El conjunto de ceros está formado por 3, acá lo vamos a ver mejor, 3 menos 1 y 1, son las tres raíces. Una función polinómica puede tener una función polinómica en general, si es de grado n, tiene n raíces. Ahora, reales va a tener n menos 2, n menos 4, con lo cual una cúbica, raíces reales va a tener 3,
porque es de grado 3, va a tener 3. ¿Cuántas raíces reales puede tener? 3 o 1. Siempre por lo menos una vamos a encontrar. Y hallamos la ordenada al origen, que en este caso, si yo quisiese ver el término independiente, debería resolver toda esta multiplicación. Es más simple darle el valor 0 a la x, ¿sí? Y hacer menos 3 por 1 por menos 1, y nos da 3. El gráfico, lo que yo les decía es, fíjense que A es positivo porque es 1, entonces es al revés de la parábola, comienza cóncava hacia abajo, ¿sí? Aquí tengo las raíces y no hallamos nada más, porque si yo quisiera hacer una aproximación, tendría que buscar los ejes de simetría como si fuesen, y lo mismo los vértices, como si fuesen dos parábolas enlazadas. Acá hay una y acá hay otra. Pero en realidad no es exactamente así, ¿sí? Es más, la cúbica no tiene ese eje de simetría que tiene la cuadrática. Si yo quisiese hacer, insisto, de modo aproximado, lo podría hacer, pero no es lo real. Más adelante, cuando estudiemos derivadas de una función, vamos a aprender a hallar estos vértices que son, en realidad no son vértices acá, son máximos y mínimos relativos, ¿sí? Por el momento lo dejamos ahí. Vamos a suponer que en una cúbica, en esta, nos piden la positividad, ¿sí? Que es muy raro que nos pidan porque es trabajoso, no es que sea difícil, es trabajoso. ¿Qué puede suceder para que, o qué debería suceder para que todo este producto me dé mayor que 0, me dé positivo? Que yo tenga los 3 factores positivos, que tenga 2 negativos, los 2 primeros negativos y el último positivo, porque menos por menos, más por más, que tenga los 2 últimos negativos o que tenga el primero y el último, ¿sí? Todos esos casos a mí me permiten llegar a un número mayor que 0. Si yo quisiese buscar la positividad. En el gráfico lo veo, la positividad está entre menos 1 y 1 y de 3 a más infinito. Pero ¿cómo lo tendría que hacer analíticamente? Entonces, respondiendo a lo que dije antes, yo puedo escribir. Para que, en el primer caso habíamos puesto los 3 positivos, ¿sí? Para que x menos 3 sea mayor que 0, x va a ser mayor que 3. Para que x más 1 sea mayor que 0, x va a ser mayor que menos 1. Y x mayor que 1. Lo mismo, el mismo planteo para las otras desigualdades. Y ahora analizo cada desigualdad. Yo lo escribí entre paréntesis. Acá tienen los 4 casos. Fíjense el último, que es el que nos quedó a la vista. X menor que 3 y x mayor que menos 1 y x menor que 1. ¿Sí? Los 4 casos que vimos antes están acá entre paréntesis. Les recuerdo que la I me indica intersección, es decir, lo que tienen en común estas desigualdades, estos intervalos. Mientras que la O me indica unión. O sea, yo tengo que sumar de algún modo todos los resultados de cada uno de estas 4 posibilidades. Si yo lo presento gráficamente, que las X sean mayores que 3, al no tener el igual, entonces en 3 está abierto, ¿sí? Mayores que 3, mayores que menos 1 y mayores que 1. ¿Qué tienen en común? Acuérdense, la I es lo que tienen en común. La parte que los 3 intervalos tienen en común es desde 3 hacia más infinito.
Vamos a analizar la segunda parte. Acá me dice x menores que 3, x menores que menos 1 y x mayor que 1. Y lo mismo para los otros dos. Y ahora sí escribimos lo que tienen en común cada uno de estos grupos de desigualdades. Dijimos en el primero que lo que tienen en común es de 3 para más infinito. Está abierto en 3 porque en el primero ya no tengo 3, entonces no tienen en común el valor 3. En el segundo no hay nada que tengan en común. Fíjense que acá hay una parte, pero entre estos dos, este no. Entonces es el conjunto vacío. En el tercer caso ocurre lo mismo. Y en el cuarto caso, si yo observo bien, lo que tienen en común los tres intervalos está entre 1 y menos 1, pero abierto, porque aquí no pertenece el menos 1 y aquí no pertenece el 1. Y dijimos que esto es cada desigualdad, cada paréntesis, y después tenemos que unir los paréntesis, ¿sí? Unir el conjunto vacío no tiene sentido. Entonces 1, y digo que la función es positiva para todos los x pertenecientes al intervalo abierto, menos 1, 1, unión 3 a más infinito.